Bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. 9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad porque hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y vamos a estar hablando sobre, bueno, lo que implica el cigarrillo para quien lo consume, pero también para quienes lo rodean. Así que le damos la bienvenida a la doctora Laura Jambí, quien es médica internista, coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos olvidamos un poco de hablar del tabaco, me parece, en los últimos años. Hoy la consigna es tabaco, una amenaza para el medio ambiente. ¿Cuál es un poco el concepto? Exacto, Lorena. Este año, cada año en el Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y los estados parte seleccionan un lema para reflexionar y este año el elegido tiene que ver con el impacto al medio ambiente, que tal vez es un tema que no hemos hablado tanto porque nos enfocamos mucho en el daño a la salud humana por el impacto que tiene eso y el impacto que tiene la industria del tabaco en el medio ambiente desde lo que es el cultivo, la deforestación, el transporte del tabaco, el consumo en sí, después los desechos que genera ese consumo, son de un impacto que cuando empezamos a estudiar las cifras son realmente muy llamativas. Entonces este año el lema gira en torno a eso. Por ejemplo, por poner un dato, nomás por lo que es la deforestación y la tala de árboles para lo que es el secado de la hoja de tabaco que se utiliza en la fabricación de cigarrillos, se talan 600 millones de árboles en el mundo. O sea, son cifras que realmente son descomunales. Solo por digamos, una acción que no genera nada, ¿no? Exacto, que no genera un valor que es dañino a la salud humana en todas sus formas, porque últimamente también han aparecido otro tipo de consumos, tabaco sin humo, dispositivos electrónicos, y lo que sabemos desde el lado científico es que todas las formas de consumo de tabaco hacen daño a la salud humana y encima está esta otra carga para el planeta ahora que las generaciones son como más conscientes desde el punto de vista medioambiental y de la sustentabilidad, ¿no? Capaz que el tema para estas nuevas generaciones impacta más si hablamos de medio ambiente, tal vez no tanto salud. Exacto. Va un poco por ese lado. Puede ir por ese lado porque, de hecho, como tú decís, Magdalena, las nuevas generaciones son como más conscientes de esto, de cuándo una industria es sustentable, cuándo una industria deja como trazas de tantos desechos con su producción y la industria del tabaco es una de esas, es esa de las que daña al planeta. Generando, por ejemplo, por decir otra cifra que nos impactó, 680.000 toneladas de desechos de lo que es el consumo en un año de cigarrillos. Impresionante. Y bueno, más alrededor nuestro las colillas, ¿no? Exacto. Es impresionante. En playas, bueno, afecta al medio ambiente también sin lugar a dudas. Sí. ¿Cómo estamos en cuanto a incidencia de tabaquismo en nuestro país? ¿Qué cifras se están manejando? Bueno, actualmente la prevalencia de consumo de tabaco en adultos, o sea, mayores de 15 años, está situada en 19.7% de la población, es aún fumadora. Estamos en una meseta, hubo como una declinación de esa cifra desde el año 2004, un poco antes, hacia el momento actual, que fue como un orgullo nacional y que no fue casualidad, ¿no? O sea, que fue como producto de una política sanitaria sostenida en muchos aspectos, no solo en el aspecto salud, en el aspecto campañas, en el aspecto impuestos al tabaco, en lo que es el empaquetado de los cigarrillos, una cantidad de políticas concurrentes que determinaron un resultado que es medible, es objetivo y que impactó beneficiosamente en la salud de los uruguayos. Ahora estamos en una meseta, no se ha producido un mayor descenso y lo que sí nos tiene preocupados es que en jóvenes hubo como un leve ascenso, antes en jóvenes de 13 a 15 años, prácticamente en adolescentes, llegamos a tener una frecuencia de una cifra de menos del 10% y ahora estamos en 11.5% de consumo y de 13% de consumo en algún momento de algún dispositivo electrónico. O sea que en esa generación que ya culturalmente y socialmente no se veía tan atraída por fumar, está penetrando esta otra puerta de entrada a la adicción que son los dispositivos electrónicos. Doctora, pensaba, porque está bueno poder hablar de varios aspectos de lo que han mencionado, pero ¿hay una evaluación de daños y el impacto que ha tenido esa modificación desde que se incorporaron las políticas públicas a nivel de tabaquismo, a nivel estatal, donde no se puede fumar en lugares cerrados, espacios libres de humo, el impuesto? ¿Han hecho una evaluación de la salud de los uruguayos en este tiempo? Sí, de hecho es una de las políticas que hay como más datos objetivos y nacionales, ¿no?
Se han reducido, por ejemplo, la cantidad de infartos agudos de miocardio y cuadros vinculados con cuadros coronarios en un 17% en la salud de los uruguayos. Es una cifra como durísima, duro en el buen sentido, ¿no? De impacto. Se redujeron, luego de que se prohibió el fumar en espacios cerrados, disminuyeron las consultas por cuadros respiratorios en los inviernos. Se disminuyó objetivamente el nivel de contaminación ambiental en ambientes que se midió antes de las leyes de control de tabaco en distintos lugares, desde aeropuertos, restaurantes, hospitales. Se medían las concentraciones de tóxicos antes y después de aplicadas las políticas de consumo de tabaco y se redujo sustancialmente el nivel de contaminación del aire que respiraba. Estos beneficios cubren también a fumadores pasivos, ¿no? Exacto, exacto. Es un impacto que fue beneficioso en los no fumadores y de hecho la disminución de la tasa de infartos después de analizada en profundidad, que es un estudio del doctor Sandoya, se vio que también beneficiaba no solo que había habido menos infartos en fumadores, sino no fumadores y más los viernes y los sábados asociados a esa exposición intensa que se hacía en los momentos de salida en la noche a lugares que tenían niveles de contaminación altísimos por humo de tabaco. Doctora, en este trabajo que ustedes hacen, ¿tienen estudiado qué lleva en edades tempranas a consumir cigarrillo? Cuando yo era adolescente metía sonda, ¿no? Yo nunca fumé, pero en algún momento deseé hacerlo porque te daba charla, no sé, afuera y por las publicidades. Del liceo, y sí. Veías bueno, ibas a bailar y todo el mundo fumaba, ¿no? O sea, venías arruinado de olor a tabaco. Pero ahora eso cambió, ¿no? Cambió. Como que se nos bajó un poco ese ideal del fumador con onda, digamos. Exacto. ¿Qué motiva a las nuevas generaciones a consumir Eso tabaco? que tú mencionás y lo describís también, Lorena, es como una cultura aprendida. Es producto de una fuerte estrategia de marketing de la industria tabacalera que a través de la publicidad, la promoción y el patrocinio, que ahora están prohibidos por ley en nuestro país, vinculaban el fumar al ser cool, se diría ahora, o al ser más femenina, o a ser más líder, o al hombre ser más masculino. Todo eso que era una cultura aprendida, digamos, como que no es verdad, ¿no? Lo que siempre prima es el daño a la salud. Entonces, en estas generaciones que no estuvieron expuestas a ese mensaje, es verdad que el tabaquismo es como menos aceptado. Ahora lo que más promueve la industria tabacalera hacia esas generaciones son el uso de saborizantes y de hecho ahora hay muchos cigarrillos que tienen como unas cápsulas de sabor y desde la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas hicimos un estudio de estos cigarrillos saborizados y vimos que había un incremento de estos cigarrillos con cápsulas en los kioscos que están cerca de los liceos, de las facultades. O sea que hay una fuerte estrategia hacia los jóvenes de esto de lo que tiene que ver con el sabor o con los dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa con los dispositivos? ¿Qué efecto tiene en la salud el vapeo famoso? Bueno, el cigarrillo electrónico. Eso es bien importante tener presente de que estos... Me parece que tiende a pensar, bueno, no estoy fumando tabaco, es un vaporizador o no sé cómo se dice, vapeo. Sí, vapeo, cigarrillo electrónico. Que no tiene tanto impacto, pero el otro día hablaba con un neumólogo y me decía, no, mirá que... Y agrego algo más. Yo he advertido que quienes fuman dispositivos electrónicos como es vapor, a veces lo hacen al lado de alguien que con un cigarro común no lo harían o adentro de algún lugar que con un cigarro común no lo harían. Claro. El cigarrillo electrónico o el vapeo, todos esos dispositivos que lo que hacen es como calentar un líquido que tiene nicotina, en la mayoría de los casos y saborizantes, no es inocuo. Eso es lo que tiene que saber la población. No está ni siquiera demostrado que sea menos dañino y de hecho tiene algunos efectos a la salud en agudo que no tenían los cigarrillos combustibles. ¿Cómo qué, por ejemplo? Se describieron unos cuadros que se llaman injuria pulmonar aguda por vapeo, o sea que tiene un nombre largo, es EVALI en inglés, que hubo una cantidad de casos en Estados Unidos que tienen que ver con componentes, con el glicerol y el polietilenglicol que están en los líquidos, que al ser inhalados pueden causar reacciones en las células pulmonares agudas, ya no es un daño permanente si uno lo utiliza años, sino que es un daño que puede ocurrir en una persona completamente sana. También está demostrado que pueden aumentar el riesgo de infartos, de ataques cerebrovasculares, de problemas respiratorios crónicos. También en esto hay un tema de escala. El cigarrillo, utilizado durante todo el siglo pasado, desde la mitad del siglo pasado en forma global, la ciencia demoró muchos años más que la industria tabacalera en ver los daños.
con el cigarrillo electrónico, desde el lugar científico tenemos como ese principio precautorio. Capaz que todavía no se vieron tantos daños por un tema de tiempo y número. Pero de lo que ya vimos, ya pudimos corroborar que son inocuos y que no son útiles para dejar de fumar, ya que muchas personas terminan utilizando los dos dispositivos. Sí, ahí está, porque mucha la gente lo usa como una alternativa. Una alternativa que luego vuelve a fumar o que luego recae. Y sobre el otro aspecto que mencionaban, de que, bueno, de que las personas dicen, bueno, como no es humo, lo utilizo en un lugar cerrado, recordar que en nuestro país la normativa prohíbe el uso de estos dispositivos en lugares cerrados. ¿Pero tiene efectos en la salud de los otros? Sí, el vapor tiene efecto. Sí, tiene efecto en la salud de los otros, por eso es que se hizo la normativa basada en esa evidencia. Bien, hablemos ahora de la vinculación entre tabaquismo y cáncer. ¿Cómo estamos en esa relación? Bien, digamos el impacto que tiene el tabaquismo en las enfermedades neoplásicas, oncológicas, es como el riesgo que más cuesta bajar en el tiempo. Por más que en Uruguay hemos descendido la frecuencia de consumo de tabaco en jóvenes, en adultos, el lograr que eso se traduzca en ser un país con menos cáncer es algo que va a demorar tiempo y hay que tener una política de tabaco como muy sostenida, que en este momento no la estamos teniendo, estamos como detenidos en medidas y en cifras, como para lograr un impacto en las enfermedades oncológicas. Tenemos que tener presente que a nivel de enfermedades oncológicas las personas reconocen mucho que el fumar está ligado al cáncer de pulmón, sin duda, pero también está ligado, por ejemplo, al cáncer de cuello uterino en la mujer, al cáncer de vejiga, a otra cantidad de enfermedades oncológicas que están directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Y en cuanto al cáncer de pulmón, ¿el 90% está vinculado al tabaquismo? El 90% de los cánceres de pulmón están vinculados al tabaquismo y de hecho el cáncer de pulmón, si uno va como a lo que es la historia de la medicina, era una enfermedad rara, era uno de esos cánceres raros antes de la producción masiva de cigarrillos manufacturados. Que para nosotros es como un dato como hasta sorprendente, porque hoy por hoy es uno de los cánceres más frecuentes y que lo vemos y que sabemos que es prevenible. No nos podemos imaginar cómo era antes de la introducción del cigarrillo manufacturado a nivel mundial, que esto fuera una enfermedad casi inexistente. Doctora, ya tenemos que cerrar, pero usted decía que nos encontramos detenidos. ¿Qué otras líneas de política se deberían aplicar para, bueno, retomar esa curva descendente? Sin duda hay que ir a las políticas que Uruguay está comprometido como país firmante del convenio marco. En esto hay como un compromiso país de avanzar en la legislación y a las políticas que están basadas en evidencia científica. O sea, que no es una innovación de qué más podemos hacer, sino que está bien establecido en ese convenio marco qué debemos hacer. Seguro que hay que aumentar más los impuestos al tabaco, que en eso venimos muy rezagados. Seguro que tenemos que blindar nuestra normativa para los dispositivos electrónicos, que eso era muy bueno hasta hace un año, que se habilitó un decreto para la importación de un tipo de estos dispositivos que se llaman productos de tabaco calentado. Y sin duda tenemos que avanzar hacia otras medidas como, por ejemplo, la prohibición de los saborizantes en los productos de tabaco. Bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí entonces la entrevista en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos, y hay más noticias para actualizar.